Hola, buenos días. Bienvenidos a otra sesión de nuestro curso sobre el sistema operativo Unix. En este caso vamos a finalizar el tema sobre interfaz de usuario, hablando de algunos aspectos de la shell, como la definición y uso de variables, y los procedimientos de inicialización y particularización de usuario de la propia shell. Comenzando con las variables de la shell, decir que la shell contiene un lenguaje de programación que permite la asignación y consulta de valores a variables. Estas variables son de un único tipo, son de tipo string y por lo tanto contienen cadenas de 0 o más caracteres. En general, la shell y los comandos ejecutados por estos pueden ver modificado su funcionamiento en función del valor de determinadas variables. Respecto de los identificadores de variable, decir que se trata de palabras que han de comenzar siempre con una letra y que pueden a continuación tener una mezcla de letras, dígitos y el carácter de subrayado. Para ver cómo asignamos valores a variables, tenemos aquí un ejemplo en el que a la variable del nombre nombre le asignamos el valor Manu. Esto se pone nombre igual Manu y hay que observar que no hay que insertar caracteres en blanco alrededor del signo de igual porque no funcionaría. A la hora de consultar el valor de una variable debemos anteponer al nombre de esta el signo de $. Por ejemplo, con el comando echo podemos ver el nombre de la variable nombre. Al hacer echo $nombre sale Manu, que es el valor que le hemos asignado previamente. Opcionalmente podemos delimitar el nombre de las variables con llaves de apertura y cierre, para así delimitar el valor correcto de la variable cuando está inserta en una string de tamaño mayor. Sería el caso de la cadena nombre blanco Pérez del segundo ejemplo. Echo $nombre un blanco y Pérez nos daría como resultado Manu Pérez. En el tercer ejemplo insertamos el valor de la variable en otro string al que le concatenamos la cadena EL. El resultado es Manuel Pérez y el funcionamiento es correcto gracias a los caracteres de delimitación del nombre de la variable. Podemos decir que en función del uso que se le dé, hay en la shell tres grandes tipos de variables. Las variables ordinarias, que son variables locales de propósito general, como la que hemos utilizado en la transparencia anterior. Las variables de entorno, que tienen una sintaxis idéntica, pero que son variables especiales en cuanto a que representan el contexto de ejecución de la shell y los comandos que éstas ejecutan y que se heredan. En breve veremos lo que significa ser heredable con un poquito más de detalle. Y finalmente hay variables especiales de la shell, son internas de la shell y solo utilizadas por esta. Hay varios tipos de ellas, pero las más comúnmente utilizadas son los llamados parámetros posicionales en la invocación de comandos, de la que daremos también más detalles un poquito más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de variables de entorno, que sirven para describir algunos aspectos de interés en la ejecución de comandos como el tipo de terminal con la variable term, el listado de directorios por defecto para la búsqueda de comandos ejecutables, el nombre de la máquina en la que estamos trabajando, el nombre de usuario, el nombre de la shell por defecto, el nombre del directorio base del usuario, etc. Para ver un ejemplo de cómo podemos asignar valores a estas variables de entorno, aquí vemos como la variable term podemos asignarle el valor VT100, que es un emulador de terminal de línea de comandos de texto específico. Y aquí viene lo que hace a una variable ser variable de entorno, y es que la exportamos con el comando export. Esto la convierte en variable de entorno y hace que cuando la shell ejecuta un comando invocando una subshell, le pasa todos los valores de variable. En un segundo ejemplo podemos ver cómo alteramos el valor de la variable path asignándole a su valor previo un nuevo directorio para buscar comandos ejecutables, que sería el directorio base del usuario jcyelmo, y a continuación exportamos. Decir que podemos abreviar el proceso ejecutando un único comando en vez de asignación más comando export, asignando en el mismo comando export el valor de la variable. A la hora de consultar los valores podemos, como en el caso anterior de las variables locales ordinarias, usar el comando echo, $path nos mostrará su valor, y si tenemos curiosidad por ver el listado completo de variables de entorno de la shell, el comando printm por print environment nos mostrará el listado completo. Respecto de las variables posicionales,
son las que usa la shell internamente para albergar los valores de las palabras tecleadas en la línea de comandos hasta que se ejecuta el retorno de carro. Un comando cualquiera constará de un conjunto de palabras separadas por caracteres en blanco. Y la shell interpreta que la primera de esas palabras es el comando a ejecutar y a continuación lo que vienen son opciones o argumentos. En el caso que se muestra ahí, que sería el resultado de invocar al compilador de C para compilar un determinado programa, la shell utilizaría la variable $0 para albergar el valor de la primera palabra, CC en este caso, $1 para albergar la segunda palabra, que es "-o" en este caso, y así sucesivamente, asignando valores a las variables $2, $3, $4, etc. Esto es útil cuando se programan shell scripts y muy frecuente. La shell tiene un funcionamiento muy sofisticado a la hora de manejar variables y permite asignar valores por defecto o asignar otros valores cuando las variables están o no establecidas. Aquí no vamos a entrar en más detalles, pero les animo a leer con atención este cuadro porque tiene mucha utilidad cuando uno hace un uso un poquito más avanzado, más sofisticado del sistema operativo, especialmente en la programación de nuevos comandos. Bien, pasando ya al segundo de los grandes temas de la sesión de hoy, que es la selección de shell, decir que todos los usuarios tienen una shell por defecto, que es la que ejecuta tras el proceso del login, pero que esta shell puede cambiarse. La shell por defecto está registrada en el fichero password del directorio etc, junto con la información básica de login de los usuarios. Y esta shell puede cambiarse a cualquiera de las muchas que puede tener el sistema operativo a través del comando chsh por change shell. Este comando nos pedirá una password para cerciorarse de la identidad de usuario y a continuación nos pedirá el path absoluto de la nueva shell a ejecutar de ese momento en adelante. En cuanto a la particularización de la sesión de usuario, decir que aunque no sea evidente en el uso ordinario del sistema operativo, cuando una shell interactiva arranca, ejecuta una serie de ficheros de inicialización que ejecutan comandos y asignan determinados valores a variables, y eso redunda en una particularización de la sesión. Esto es muy útil, pero también es un poquito difícil de controlar si no se es un usuario avanzado del sistema operativo. En general, los ficheros de inicialización de sesión de usuario se encuentran en su directorio base, en tanto que también hay ficheros de inicialización generales que normalmente están situados por el administrador del sistema en el directorio etc. Aquí tenemos dos ejemplos. En el caso de inicialización de la sesión para un único usuario, tenemos el fichero .profile, que normalmente se encuentra en nuestro directorio base. Y por otra parte podemos encontrarnos un fichero de inicialización general común para todos los usuarios del sistema que se denomina profile y que está en el directorio etc. Para comprender bien el funcionamiento de la inicialización de Unix es necesario comprender que la shell tiene distintos modos de ejecución en función de que se trate de una shell interactiva o no interactiva. Se llama shell interactiva aquella que permite interactuar al usuario ejecutando comandos y observando el resultado de la ejecución de estos. En tanto que se llama no interactiva aquella shell que simplemente proporcionan un contexto de ejecución de comandos. Y es que cuando una shell ejecuta un comando, realmente invoca a una subshell a la que pasa el comando para ejecución en concurrencia y devolviendo prompt al usuario para teclear nuevos comandos. Cuando una shell invoca a otra como contexto de ejecución, pues esa shell no está destinada a interactuar con los usuarios y se denomina no interactiva. Respecto de las shell interactivas, podemos a su vez distinguir dos tipos. Las llamadas login shell, que son aquellas que siguen a los procesos de login o autenticación de usuario. En sistemas operativos con interfaz gráfica como Ubuntu, el desktop gráfico es la única login shell. En tanto que se llaman non-login shell, aquellas shells que siendo interactivas son ejecutadas por otras shells. Para comprenderlo mejor, decir que una terminal de usuario de Ubuntu sería siempre una non-login shell, ya que no ejecuta como consecuencia de un proceso de login, sino invocada por el desktop, que es la única login shell. Bien, aquí hay varios ejemplos de ficheros de inicialización, tanto generales como particulares de un usuario concreto. No todos se ejecutan siempre.
Unos se ejecutarán o no se ejecutarán en función de que la shell sea interactiva o no interactiva, login shell o no login shell. Aquí tenemos un ejemplo de uno de estos ficheros de inicialización, uno denominado .bash profile. Bien, aquí podemos ver que se trata de un shell script que utiliza mecanismos de control de flujo típicos de lenguajes de programación y que puede asignar valores a variables, en particular variables de entorno, y que luego puede exportar. En principio no es recomendable, salvo que se tenga un muy buen conocimiento sobre el sistema operativo Unix, la modificación de estos ficheros de inicialización, porque podría provocar un mal funcionamiento del sistema que es difícilmente reversible. Otro ejemplo, en este caso como resultado de un bocado de pantalla, vemos aquí el contenido de un fichero de inicialización .profile, con un aspecto muy similar al mostrado en la transparencia anterior, donde se ven algunas estructuras de control típicas del lenguaje de programación de la shell y la asignación de valores a variables. Bien, con esto vamos a dar por terminado el tema de hoy. Hasta la próxima.